Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un vídeo que promete ser bastante picante, lleno de detalles y, créanme, muy interesante. Vamos a desgranar un episodio que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un momento en el que nuestro querido Can Yaman, conocido por su carisma y su temperamento a veces explosivo, literalmente explotó. Sí, hablamos de la pregunta sobre el escote de Demet Özdemir que lo hizo enfurecer. Así que prepárense porque vamos a meternos de lleno en esta polémica, analizando qué pudo haber pasado, las posibles razones de su reacción y, por supuesto, la repercusión que tuvo todo esto. Si son fans de Can Yaman de Demet Özdemir, o simplemente les gusta estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Como les adelantaba, la historia es la siguiente: durante un evento o una entrevista, no estamos 100% seguros del contexto exacto, pero sí del resultado, un periodista se atrevió a hacerle a Can Yaman una pregunta que al parecer tocó una fibra muy sensible. La pregunta, nada más y nada menos, giraba en torno a un atuendo de su colega y expareja, Demet Özdemir, específicamente a un detalle de su vestimenta que involucraba un escote. Ahora imaginen la escena: flashes, cámaras, un mar de reporteros esperando la primicia, y de repente, esa pregunta que lanza una bomba. Lo que siguió fue, según los testigos y los vídeos que circularon, una reacción bastante vehemente por parte de Can Yaman. No fue una simple sonrisa incómoda o una respuesta evasiva. No, señores. Hablamos de una verdadera explosión. Gesto de fastidio, quizás una mirada desafiante, palabras que se sintieron cargadas de molestia y, según algunos reportes, hasta un tono de voz elevado. La pregunta sobre el escote de Demet, algo que a simple vista podría parecer inocuo o una típica pregunta de prensa rosa, para Can Yaman se convirtió en el detonante de una reacción que dejó a todos boquiabiertos. ¿Y por qué tanto alboroto? Aquí es donde entra el análisis y la especulación. Tenemos varias hipótesis, y todas parecen tener algo de lógica. Primero, el tema de la privacidad. Can Yaman, a pesar de ser una figura pública, ha sido bastante celoso de su vida privada. Es posible que sintiera que la pregunta era una invasión directa, no solo a su espacio, sino también al de Demet. Recordamos que aunque su relación ya había terminado, siempre existe un respeto mutuo entre exparejas, y exponer un detalle tan personal de su vestimenta, en este caso un escote, podría haberle parecido inapropiado y hasta irrespetuoso. No es una cuestión de moralidad o de censura, sino de límites. A veces los límites de lo que es aceptable preguntar a una figura pública se cruzan, y Can Yaman, al parecer, sintió que ese límite se había cruzado de forma contundente. Otra posible razón, y quizás una de las más fuertes, tiene que ver con la imagen que se busca proyectar y, sobre todo, con la forma en que se maneja la información en los medios. Es sabido que la prensa a menudo busca sensacionalismo, y enfocar una pregunta en un detalle físico, como un escote, puede ser una forma de sexualizar o de trivializar a una persona, en este caso, a Demet Özdemir. Can Yaman, al ser un hombre que ha sido objeto de innumerables comentarios sobre su físico y su atractivo, podría haber sido particularmente sensible a esta situación. Quizás vio en esa pregunta un intento de rebajar a Demet a un mero objeto sexual, y eso, como defensor de su colega y expareja, lo enfureció. Es posible que sintiera la necesidad de defenderla de esa mirada superficial y amarillista que a veces la prensa ejerce sobre las mujeres. Además, no podemos obviar el factor del momento. A veces, la gota que colma el vaso no es el incidente en sí, sino la suma de muchos pequeños detalles. Si Can Yaman venía de un día complicado, si había tenido otras interacciones tensas con la prensa, o si simplemente no estaba de humor, una pregunta que él considerara inapropiada podía desatar una reacción más fuerte de lo esperado. El cansancio, el estrés, la presión de ser constantemente observado y juzgado, todo eso puede afectar cómo una persona reacciona ante una situación. Es fácil juzgar desde fuera, pero dentro de la vorágine de la fama, las emociones pueden ser mucho más intensas. La pregunta sobre el escote de Demet se convirtió en un símbolo de la manera en que a veces, los medios tratan a las mujeres en el mundo del espectáculo. Se enfocan en su apariencia física, en detalles íntimos, en lugar de centrarse en su talento, su trabajo o sus logros profesionales. Can Yaman, al reaccionar de esa manera, podría haber estado enviando un mensaje claro:
basta de tratar a las mujeres como objetos, basta de superficialidad. Es posible que se sintiera frustrado por la falta de profundidad en las preguntas y por la tendencia a enfocarse en aspectos que en realidad no definen a una persona. Lo que es innegable es que este incidente resonó mucho. Los vídeos de su reacción se volvieron virales, generando un sinfín de comentarios y debates en redes sociales. Por un lado, hubo quienes lo criticaron por su temperamento y por haber reaccionado de forma tan airada. Lo tacharon de arrogante, de maleducado, de no saber controlar sus emociones. Argumentaban que como figura pública, debía estar preparado para preguntas incómodas y responder con profesionalismo. Por otro lado, y creo que esta faceta es muy importante de destacar, hubo muchísimas personas que defendieron a Can Yaman. Argumentaban que su reacción era completamente justificada. Consideraban que el periodista había sido irrespetuoso y que Can Yaman estaba defendiendo la dignidad de Demet. Vieron en su enojo una señal de respeto y de caballerosidad, un acto de proteger a una compañera de trabajo de una pregunta invasiva y vulgar. Muchos elogiaron su valentía al no dejarse pisotear y al poner un límite claro. Esta dicotomía de opiniones es fascinante, porque nos muestra la complejidad de la fama y de las interacciones entre las celebridades y los medios. ¿Dónde está la línea entre el interés legítimo del público y la invasión de la privacidad? Cuando una pregunta deja de ser una indagación para convertirse en un ataque. Can Yaman, con su explosión, puso sobre la mesa estas preguntas tan relevantes. También es interesante reflexionar sobre cómo este evento pudo haber afectado la relación, ya sea profesional o personal, entre Can y Demet, aunque ya no fueran pareja. Si bien no tenemos información directa sobre eso, es natural pensar que un incidente así puede tener repercusiones. Quizás Demet apreció su defensa, o quizás se sintió incómoda por el revuelo generado. La dinámica entre ellos, al ser ambos protagonistas de una de las parejas más queridas de Turquía, siempre ha estado bajo la lupa, y este tipo de situaciones solo añaden más leña al fuego de la especulación. Lo que sí sabemos es que Can Yaman tiene una personalidad fuerte y apasionada. No es alguien que se muerda la lengua. Cuando siente que algo está mal, lo expresa. Y en este caso su furia, o lo que pareció ser furia, fue dirigida hacia una pregunta que consideró inapropiada. Esto también nos habla de su carácter, de su coherencia con sus valores, de su protección hacia las mujeres, o al menos, hacia su colega. Hemos visto en otras ocasiones cómo figuras públicas reaccionan ante la prensa. Algunos optan por el silencio, otros por la evasión, y otros, como Can Yaman, por una confrontación directa. No hay una forma correcta de hacerlo, pero sí hay consecuencias. Su reacción, sin duda, lo puso en el centro de atención una vez más, pero esta vez, no solo por su talento actoral o su atractivo físico, sino por su reacción ante una pregunta que muchos consideraron fuera de lugar. Para resumir un poco lo que hemos hablado, el título de nuestro vídeo se refiere a un momento de tensión en el que Can Yaman explotó ante una pregunta específica sobre el escote de Demet Özdemir. Analizamos las posibles razones de su reacción, incluyendo la protección de la privacidad, la defensa contra la trivialización y la sexualización de las mujeres en los medios, y el factor del momento y el estrés. Exploramos las diferentes reacciones del público, desde la crítica hasta la defensa, y reflexionamos sobre la complejidad de la fama y las interacciones mediáticas. En definitiva, la pregunta sobre el escote de Demet Özdemir actuó como un catalizador, sacando a la luz un sentimiento de hartazgo, quizás, ante la superficialidad con la que a veces se aborda a las figuras públicas, especialmente a las mujeres. La reacción de Can Yaman, aunque pueda ser vista como controvertida, nos invita a reflexionar sobre los límites, el respeto y la forma en que construimos narrativas en torno a las personas. No se trata solo de un incidente aislado, sino de una ventana a las presiones y dinámicas del mundo del espectáculo. Y hasta aquí llegamos por hoy, queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros prepararlo. Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar y que sigue generando debate. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Can Yaman reaccionó de forma exagerada o que su enfado estaba justificado? ¿Cómo creen que los medios deberían tratar a las celebridades? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y dialogar con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, por favor, regálenos un gran me gusta, compartan este vídeo con sus
amigos y familiares y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.